de las máquinas, ¿no? ¿Y qué creen que es? Algo que nos importa mucho de las máquinas, cuando, que es lo que creo que el 80 o gran parte del trabajo de los ingenieros mecánicos está expuesto. ¿Eficiencia? No, es ¿Color? mantenimiento, ¿no? Mantenimiento, ya, entonces a eso es lo que va abocado. El tema de mantenimiento, ¿cuál es el fin de un plan de mantenimiento, gestión de mantenimiento, todo eso? ¿Alguien tiene alguna idea? Que la máquina dure. Que las máquinas duren No iba para... y no haya muchas pérdidas, ¿no? O sea, que trabaje en su punto óptimo y que tenga el mayor tiempo de vida posible, ¿no? Porque una máquina puede costar mucho dinero y el hecho de que esté parando o que se malogre en corto periodo de tiempo es una gran pérdida para la empresa, ¿no? Entonces, hay que invertir bastante dinero en el tema de mantenimiento, en el tema de ver que las máquinas duren el mayor tiempo posible, ¿ya? Y que su devaluación no sea tanto en el tiempo, ¿ya? Porque de eso depende mucho lo que es la productividad, lo que es la ganancia, ¿no? Lo que es la ganancia de las empresas. ¿Ya? Muy bien. Entonces, justamente a eso va abocado lo que es las pérdidas mecánicas. ¿De qué tratan las pérdidas mecánicas? ¿O por qué les comento que va abocado al mantenimiento? Porque cuando tú ves temas de mantenimiento, ves en estándares, ves indicadores, ¿ya? Y uno de los indicadores justamente tiene que ver con las pérdidas mecánicas, ¿ya? Entonces, ahí justamente va abocado todo este tema. ¿Ya? Ahora, antes, no está en las diapositivas, pero antes de entender bien ya todo esto, primero hay que recordar una cosa. Ya, hay que recordar lo que es una máquina térmica. ¿Ya? Si recordamos que es una máquina térmica, nosotros podemos entender lo que son, bueno, tener una visión clara de lo que son las pérdidas mecánicas. ¿Ya? Entonces vamos a abocarnos al concepto principal, ya, al concepto principal de las máquinas térmicas. Tú tienes una temperatura A, una temperatura B, y aquí está tu máquina, ¿no? Cerramos el volumen de control. Y nuestra máquina térmica, ¿qué es lo que hace? Mediante un flujo de calor Q A, otro flujo de calor Q B, que te genera un trabajo técnico. Lo que a nosotros nos importa es el trabajo técnico de cualquier máquina térmica, ¿cierto? Entonces, simplemente decimos lo siguiente, ¿no? El trabajo técnico es igual a ¿qué? ¿A qué es igual el trabajo técnico, chicos? Torque por... Q A menos Q B, ¿no? ¿Cierto? Este es el trabajo técnico. Y de ahí sale la eficiencia, ¿no? ¿A qué es igual la eficiencia? 1 menos Q A, ¿no? Ya, eso está de más explicar. Ya está de más, pero es importante tener claro esto. Lo que a nosotros nos importa en los motores de combustión interna es justamente este tema de acá, ¿no? El trabajo técnico, ¿ya? Y también nos importa lo que es esta cosa acá, el calor que entregas a la máquina. ¿Ya? Normalmente ese trabajo que nosotros entregamos a la máquina es el combustible que nos da, ¿no? El calor liberado por el combustible es el calor que entra a la máquina y no es un trabajo técnico. Pero luego hay una sumatoria de pérdidas. Todo esto de acá es una sumatoria de pérdidas. Y aquí está involucrado recién lo que es las pérdidas mecánicas, ¿ya? Entonces, si nosotros lo vemos desde un punto de vista de la ecuación, tú vas a tener una energía que ingresa, ¿no? Una energía que ingresa, ¿eso qué es igual? A la masa de combustible por su poder calorífico inferior, ¿ya? Esa es la energía que ingresa al motor. Esta energía lo vamos a dividir en muchas otras energías. Para empezar, ¿cuál era la potencia efectiva en el eje? Que es lo que nos importa. ¿Qué más? Calor del refrigerante y entalpía de gases, ¿ya? En estos tres ya está casi el 90%, o sea, trabajando a plena carga, no necesariamente, pero vamos a suponer que es un 90%. Aquí nomás ya tenemos aproximadamente el 90% de todo un aprox, ¿no? Del 90% de toda nuestra energía del motor. A eso de ahí le vamos a añadir algo más. ¿Qué son? La sumatoria de pérdidas. Ya, en esta sumatoria de pérdidas están muchos otros elementos. ¿Quiénes están ahí? Sumatoria de pérdidas van a estar, para empezar, las pérdidas mecánicas. Luego va a haber otras pérdidas, ¿no? Por ejemplo, pérdidas del calor que se lleva el aceite, pérdidas de los hidrocarburos no quemados. ¿Qué más hay? Pérdidas de blow-by, pérdidas
de calor que se va por las paredes, ¿no? Convección, radiación, y más pérdidas. Ya te das cuenta que en ese 10% aproximado, no te digo que sea exactamente, es un aproximado, en ese aproximado del 10% están todas las demás pérdidas, ¿ya? Y de ese 10% aproximadamente, un pedazo solamente son las pérdidas mecánicas. Podríamos decir que incluso, siendo un poco tendenciosos, un 5% aproximadamente es solamente pérdidas mecánicas, ¿no? Es un aproximado, o sea, ustedes se darán cuenta que no todos los valores son exactos, porque si el motor está en modo ralentí, la potencia efectiva es cero, ¿no? Si está carga parcial, la potencia efectiva será mucho menos y todo el resto será calor y entalpía de gas, ¿no? Entonces, eso es un aproximado, y todo esto de acá, ¿ya? Todo esto, desde aquí hasta aquí, ¿cómo lo llamamos en la definición principal? Como Q sub B, ¿ya? Todo esto de ahí es este Q sub B que se está yendo al sumidero, ¿no? Y este trabajo técnico, esta potencia, es lo que nosotros lo llamamos trabajo técnico, y esto de acá, ¿qué sería? Q sub A, ¿no? Entonces, así es como nosotros lo vamos a dividir, ¿ya? Entonces, si te das cuenta, las pérdidas mecánicas solo es un pedazo muy pequeño de todo el universo de energía que tenemos en nuestro motor térmico, ¿ya? Entonces, eso, primero tienen que tener eso claro, ¿no? Hay que tener claro el concepto, ¿no? Siempre hay que partir desde lo principal y luego vamos poquito a poquito avanzando hasta donde nosotros queremos llegar. Entonces, como les vengo repitiendo una vez más, como las pérdidas mecánicas es un pequeño, ¿no? Es muy pequeño, y de estas pérdidas mecánicas hay, vamos a dividirlo en tres, que lo vamos a ver, pero bueno, lo voy adelantando acá ya. Lo vamos a dividir en tres, las pérdidas mecánicas, ¿ya? ¿Y en qué lo vamos a dividir? En tres grandes componentes. Unas son las pérdidas por fricción, pérdidas de bombeo y pérdidas de elementos auxiliares, ¿ya? Entonces, estos son los tres divisiones de las pérdidas mecánicas, de las cuales la más importante, bueno, las dos más importantes se destacan, ¿no? Bueno, esta es más que todo, la pérdida por fricción. Puede ser un aproximado de un 60% de las pérdidas mecánicas, ¿no? Lo que es la fricción, y bueno, lo demás va en lo que es el bombeo y elementos auxiliares, ¿ya? Entonces, de eso trata justamente las pérdidas mecánicas. ¿Y por qué le tomamos una clase entera a todo este tema? Porque, como les comento una vez más, todo esto de acá va al tema del mantenimiento de la máquina, ¿no? La durabilidad, el desgaste, cuánto tiempo tu máquina te va a durar, hacer que la máquina tenga más tiempo de vida, etcétera, ¿no? Las pérdidas por fricción está relacionado con ¿qué? Directamente con el lubricante, ¿no? Está relacionado directamente con el lubricante. Es más, hay un capítulo entero solamente para ver el lubricante con los aceites, ¿ya? Las pérdidas de bombeo está relacionado con qué está relacionado con el bombeo, chicos? Con el turbo. ¿Con qué está relacionado? Con el turbo. Con la admisión de aire, ¿no? Y Y el expulsión de gas de escape, ¿ya? Y los elementos auxiliares es todos los elementos que consumen energía del eje cigüeñal, del eje principal del motor, ¿ya? Entonces, todo eso esos son las prácticas. Con que sepan todo esto bien, yo creo que ya estamos bien para esta parte. Ahora, hay técnicas para determinar esto, ¿no? Y justamente el capítulo de hoy día trata de eso. Ya, entonces esto es como una pequeña introducción a lo que hoy día tenemos que hacer, ¿ya? Muy bien. ¿Alguna duda ahí? Profe, 5% total de energía suministrada o de pérdidas. De las pérdidas, no de la energía. 5% de todo el universo, ¿no? O sea, si son 10%, las pérdidas mecánicas son aproximadamente 5% del 10, ¿no? O sea, sería 5 mecánicas y 5 para todo el resto que sea. Pero eso es un aproximado, o sea, no lo tomen a pecho esos números. Ojo, solamente es para que uno tenga referencia de más o menos cómo es el equivalente. ¿Por qué? Porque ese porcentaje de pérdidas mecánicas incluso podría ser hasta 20%, dependiendo de cómo esté la máquina, ¿no? Si la máquina está totalmente a un abandono, entonces
las pérdidas mecánicas van a ser muy amplias, muy altas. ¿Ya? Eso solo es un aproximado si es que el motor está en muy buenas condiciones y está a plena carga trabajando. Ahora, si el motor está trabajando a carga parcial, también cambia todo ese universo de flujo energético, ¿no? Entonces, ese es el que les comento hoy, es un aproximado, pero un aproximado solamente en caso de que nuestro motor esté trabajando en buenas condiciones, un motor, por así decirlo, nuevo, ¿no? Ya, eso nomás es. ¿Alguna duda, chicos, hasta ahí? Porque cuando se mide la potencia, se mide después de todo el pérdida. Claro, la potencia, esta potencia efectiva ya es la potencia que sale del eje. Eso es lo que tú lo vas a utilizar en cualquier otro proceso. Ya después ya de todo, restando todo. Eso es lo que nos importa, ¿no? Profe, ¿eres fijo? ¿Puedo volver a repetirlo? ¿Es 5% del 10 o es 5-5 cada uno? 5-5. Ya no, si no sé que se confunden, piensan que 5%. No, es que 5% del día sería demasiado poquito. La mitad de las pérdidas. Esto de acá, dale pues, un 5% más. Claro, 5 más 5, 10. lo normal sería el 60%. Este 60% sí es de todas las pérdidas mecánicas. O sea, sería el 60% del 5% de todo, ¿no? ¿Y las pérdidas de fricción están referidas a lo de la... Rozamiento. Así es. En la cámara de combustión, No, las pérdidas por fricción se refiere a todas las pérdidas por fricción del motor. No solamente el cambio de combustión, sino también árbol de levas, engranajes, todo. Sistemas de transmisión, todo lo que tenga que ver con movimiento relativo, ahí vamos a las pérdidas por fricción. Estas pérdidas mecánicas, lo que vamos a tratar el día de hoy, son solamente pérdidas mecánicas dentro del motor. Ya otra cosa es el resto de... Claro, si te refieres, por ejemplo, a una caja de transmisión, a eso, no, eso ya son otras pérdidas. Pérdidas mecánicas, pero de otro tipo. Estas son pérdidas mecánicas, pero solo del motor. Nada más, solo de este motor, de ahí nada más. Ahora, obviamente que este motor, dependiendo del uso que tú le des, está acoplado, ¿no? Un sistema de transmisión o está acoplado directamente a algo, ¿no? Eso ya sería otras pérdidas, ¿no? Entonces, lo que nosotros solamente vamos a estudiar es las pérdidas mecánicas, pero del motor, ¿ya? Ahora, creo que ya lo hemos visto, o creo que ya algunos ya tienen alguna idea al menos. La eficiencia mecánica, ¿a qué hace referencia? ¿A qué hace referencia la eficiencia mecánica? Ya más o menos. A ver, por ahí atrás, chicos, la eficiencia mecánica, ¿a qué hace referencia? Transmisión de potencia, ya más o menos por ahí. Potencia efectiva. Ya, sí, por ahí. ¿A qué se hace referencia? ¿Recuerdan la presión y la potencia indicada? Sí. Ya, la potencia indicada le restas las pérdidas mecánicas y ¿qué te da? La potencia efectiva. A eso hace referencia, ¿no? La potencia indicada sale del diagrama presión-volumen dentro de la cámara de combustión. Ese es tu trabajo neto. A ese trabajo neto le restas todo lo que tiene que ver bombeo, elementos auxiliares y fricción. ¿Y qué te sale? Potencia efectiva en el eje. Ya, por eso hay una eficiencia mecánica. ¿Ya? Incluso tiene un nombre aparte, una eficiencia mecánica, por el tema de que lo estudiamos bastante, una vez repitiendo, por el tema del desgaste de la máquina. ¿Ya? Entonces vamos a trabajar un poco sobre lo que es la introducción, pérdidas de fricción, pérdidas de bombeo, pérdidas de elementos auxiliares, determinación de pérdidas mecánicas y un resumen. Y creo que hay dos problemas ahí, o tres problemas en el Paideia. Ya, esos problemas sí están resueltos. Ya, hay una sección que dice, creo que asesoría, no sé si lo han llegado a ver. Ya, ahí están resueltos los tres problemas. Incluso hay un PDF con el solucionario. Solamente que el PDF no sé si lo lleguen a entender. Creo que tienen que ver la explicación para entender el PDF. Eso está escrito con letra, ¿no? Entonces a veces no se entiende. Para su examen, ¿cuándo es el examen? ¿En 2 semanas? Esta es la semana 5. 3. Semana 6, semana 7, 2 semanas más de clase y de ahí viene el examen parcial, ¿no? ¿Así estamos? Semana 8. 4 semanas, ¿No? ¿Cuál? Es semana 9, ¿no? Semana 9. Semanas 6, 7, 8. Casi Ya, nada. faltan 3 semanas Casi de clase, nada, profe. 3 temas más. Y antes de parcial, o sea, semana 8 es una clase de... 4 4 semanas. No, la semana,
semana 8, no, o sea, Faltan 4 semanas. ¿faltan seguro 4 semanas? 14 de octubre. 14, Sí, el 14. Ah, ya, entonces tres clases más. Y yo les recomiendo en todo caso que vean los videos, ya esos videos que hay problemas, creo que, ¿cuántos problemas son? Creo que son como 8, creo. 7, 8. Sí, más o menos un aproximado de problemas, esos revísenlos, Se repite. ya, y... Un mes, ¿no? 3 semanas, claro, un mes, ya, entonces, ya no falta mucho, igual, ya un mes pasa rápido. ¿Cuántos problemas son en el examen? El examen normalmente son 4. 4 problemas. Un problema que siempre viene parámetros térmicos, otro problema para curvas características, un problema que viene de esta cosa, ¿no? De pérdidas mecánicas, de lubricación y de sobrealimentación. Pero este tema está metido en varios otros capítulos. ¿Ya? Muy bien. Teórico. No, la teoría está dentro de los problemas. No hay una pregunta, por así decirlo, teoría, ¿no? Ya, siguiendo. ¿Cuál es el objetivo de la clase? Revisar los conceptos básicos relacionados al rendimiento mecánico, identificar los principales parámetros que permiten cuantificarlo, cuantificar las pérdidas mecánicas y distribuir los métodos experimentales para determinar las magnitudes de las pérdidas. Muy bien. A grosso modo, el balance energético es el que les he dibujado en la pizarra. Este es el balance energético, a grosso modo, el cual nos deberíamos guiar. Este de acá, este balance energético, es un poco más especificado. Ahora, fíjate los 3 grandes flujos de energía. No, los 3 grandes flujos de energía están acá, ¿no? Refrigerante, gases de escape y potencia efectiva. Los demás son rezados, ¿no? Por ejemplo, estos elementos auxiliares, que es parte de las pérdidas mecánicas. Aquí están las pérdidas mecánicas, lo dividimos en elementos auxiliares, ya, fricción, parte de la fricción se va en calor del aceite, ¿no? Y falta bombeo, ¿no? Que sería esta acá, pérdidas de bombeo. Bueno, ahí están las pérdidas mecánicas involucradas. Solamente que ese diagrama es un poco más específico. Es un poco más específico respecto a lo que nosotros queremos ver, ¿no? Entonces, este sería un diagrama más específico. Vamos a ver potencia efectiva, pérdidas mecánicas, gas de escape y calor del refrigerante. Ahora mira, fíjate, el calor del refrigerante está por un lado el calor de los gases y por otro lado está parte del calor del aceite. ¿Ven? Todo eso va acá al refrigerante. Ahora, otra parte del calor del aceite se lo lleva el motor por convección radiación, ¿no? Acá tenemos calor al ambiente. Bueno, es un poco engorroso, pero así más o menos se relaciona, ¿ya? De este diagrama, si lo ven, ¿tienen alguna duda o algo que no quede claro del diagrama? Para que no se compliquen la vida, yo les recomendaría que lo utilicen de esta manera, ¿ya? Así como está en la pizarra: potencia efectiva, calor de refrigerante, entalpía de gases y sumatoria de pérdidas. Y esa sumatoria de pérdidas lo dividimos en todo lo que está ahí. Esa es la manera más fácil, creo yo, de entender un diagrama estanque. ¿Cuáles son las pérdidas del 5%? ¿Cuál? Aparte de las mecánicas, PQ. Ya, pérdidas del calor del aceite, de hidrocarburos no quemados, de blow-by, pérdidas por convección, radiación, y por ahí alguna otra pérdida que nos puede ir. Por ejemplo, pérdidas por la eficiencia de la combustión también podemos encontrarlo acá. ¿Ya? También están las pérdidas de material particulado. ¿Ya? Y bueno, y por ahí más pérdidas pequeñas, ¿no? Que si los mejoramos no varía mucho en el universo energético, pero sí nos influencia en el rendimiento del motor en otros aspectos. ¿Ya? Muy bien. Entonces, en el balance energético del motor, ¿para qué nos sirve? Para aumentar el rendimiento de los motores, se trabaja en 2 direcciones, ¿no? Mejorar el proceso termodinámico del ciclo y con ello aumentar el trabajo indicado, o incrementar el rendimiento mecánico, es decir, reducir las pérdidas entre el trabajo de transferencia de los gases de pistón y el trabajo efectivo. ¿Ya? Ahora, acá viene como un comentario, ¿ya? Como un comentario respecto a esto. Si bien las pérdidas mecánicas no son muchas, pero imagínate que solamente solucionando las pérdidas por fricción ganes 1% de eficiencia.
¿Ya? Ese 1% de eficiencia, ¿en dónde se va reflejado? ¿Dónde creen que se ve reflejado ese 1% de eficiencia? Solamente con optimizar, por ejemplo, las pérdidas por fricción. ¿Dónde se ve? ¿Otra vez? Ya bueno. ¿Dónde se va reflejado en las? Acá, en el consumo de combustible. ¿Ya? En el consumo de combustible se ve reflejado. ¿Por qué? Porque vas a necesitar menos combustible. Vas a necesitar menos combustible para producir la misma potencia efectiva, ¿no? Solamente reduciendo un 1% las pérdidas por fricción. Ahora, si es un motor pequeño, por ejemplo, de una moto, no se nota, ¿no? la eficiencia. Pero si es un motor mucho más grande, por ejemplo, maquinaria pesada, ¿no? Camión o un tractor, lo que sea, y si eso multiplícalo por toda una gama de camiones, entonces ahí sí se ve reflejado el consumo de combustible, ¿ya? Y eso equivale a ¿qué? A dinero, ¿no? ¿Por qué? Porque el consumo de combustible se paga por este combustible se paga. Entonces, un 1%, si tú lo ves en un motor chiquito y por unidad no se nota, pero en un motor grande, y si es grande lo multiplicas por otros más motores, ahí sí se ve reflejado esa ganancia, solamente por pérdidas por fricción, ¿no? Eso es como un pequeño comentario que les voy dejando. Si bien ese 1% es muy insignificante, pero cuando tú lo multiplicas por ya mucha cantidad, ya se hace muy, muy grande, ¿no? Entonces, a eso es lo que va acá. Incrementar el rendimiento mecánico, es decir, reducir las pérdidas entre el trabajo que transfieren los gases al pistón y el trabajo efectivo, ¿no? ¿Hay alguna manera de mejorar los procesos termodinámicos del ciclo de trabajo? ¿Cuál es el proceso termodinámico óptimo el ideal? Carnot, ¿no? Pero el Carnot sabemos que es imposible, ¿no? No se puede llegar a un ciclo Carnot. ¿Hay técnicas? Sí, hay técnicas. Por ejemplo, una técnica para mejorar lo que son el ciclo de trabajo es utilizar válvulas, variación de válvulas variables, ¿no? O que las válvulas en la admisión de aire y salida de gas de escape se cambien de acuerdo al régimen de giro del motor, ¿no? Eso, por ejemplo, puede ser una técnica para mejorar lo que es el trabajo indicado. Otras técnicas las cuales te pueden ayudar, por ejemplo, puede ser también sincronismo, ¿no? El sincronismo en la admisión de aire te puede mejorar ligeramente, ¿ya? Y así sucesivamente, podemos encontrar alguna que otra técnica, pero esto de acá, de alguna u otra forma, no tendrías que hacer una variación a la máquina, ¿ya? Pero viendo desde el punto de vista externo, podemos atacar desde este lado, ¿no? Lo que es el rendimiento mecánico, ¿ya? La diferencia entre el trabajo indicado y el trabajo efectivo se le denomina trabajo de pérdidas mecánicas. Trabajo de pérdidas mecánicas, ¿qué es? El trabajo indicado menos trabajo efectivo, o si lo decimos de otro modo, potencia de pérdidas mecánicas sería potencia indicada menos la potencia efectiva. Entonces, si tú conoces las pérdidas mecánicas, podrías conocer ¿qué cosa? La potencia indicada, ¿no? Porque lo que tú mides es potencia efectiva. Lo que tú puedes determinar es potencia indicada, no, pérdidas mecánicas. ¿Cómo podrías determinar entonces la potencia indicada? ¿No? Entonces, se puede saber la potencia indicada con solamente saber la potencia efectiva y las pérdidas mecánicas, ya sin necesidad de tener que entrar al motor, ¿no? Porque si tú quieres saber la potencia indicada, ¿qué necesitarías hacer? Entrar al motor, ¿no? Entrar, o sea, hacer perforaciones al motor y sensar todo lo que está dentro del motor, ¿no? Las pérdidas mecánicas también se pueden expresar en términos de trabajo específico, presiones medias y en términos de potencia. Ya, a lo largo del curso y a lo largo de cuando hagan su laboratorio y todo, normalmente se pide presiones medias, normalmente, ¿ya? Pero cuando tú sustentas un informe o sustentas algo, lo recomendable no es trabajarlo en presiones medias, sino lo recomendable es trabajarlo en ¿qué? En potencia, ¿ya? Y eso creo que es un error que normalmente uno comete. Cuando quieres determinar las pérdidas mecánicas para una curva característica, normalmente dejan expresado en kilopascales. Y la idea no es eso. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que entra al motor? Masa por poder calórico inferior, ¿no? ¿Y eso qué es? Kilowatt. Entonces, para que hagas un buen diagrama Sankey, todo debería estar expresado en ¿qué? En kilowatt. Entonces, si bien la expresión media ayuda, pero lo ideal sería trabajarlo en potencia, ¿ya? Eso es lo que sí nos va a importar más. Entonces, presión media de pérdidas mecánicas, que es igual presión media indicada menos presión media efectiva. Potencia de pérdidas mecánicas es igual a la potencia indicada menos la potencia
efectiva, ¿ya? Simplemente es eso. No es tan complicado, se han dado cuenta, solamente es sumar y restar, ¿no? O sea, conocimientos previos para esta parte, ¿qué debería saber? Sumar y restar, nada más, ¿ya? Entonces, eso es lo que, bueno, no es tan complicado como se darán cuenta. Para cuantificar las pérdidas mecánicas de forma no dimensional es usual utilizar el término de rendimiento mecánico. El rendimiento mecánico, que es igual potencia media efectiva sobre potencia media indicada, o 1 menos pérdidas mecánicas, potencia media de pérdidas mecánicas sobre potencia media indicada, ¿no? Simplemente es eso ahí. Recuerda que la potencia media efectiva, que es igual potencia media indicada menos potencia de las pérdidas mecánicas. Por eso queda acá el 1, ¿no? 1 menos potencia de pérdidas mecánicas sobre la potencia médica, ¿no? El rendimiento mecánico varía de forma considerable según el punto de funcionamiento. Por eso les comento que este 90% es variable. El hecho de que esta potencia efectiva pueda ser un 30 o 40% va a depender mucho de en qué régimen de trabajo estemos, ¿ya? Cuando es en vacío, ¿cuánto es la potencia efectiva? Cero. Es 0, ¿no? ¿Cuál es otro nombre en vacío? Modo relenti. ¿No relenti qué significa? Sin carga y a las mínimas revoluciones. Si es un motor con carburador es cuando la válvula mariposa está casi cerrada, ¿no? Pues está dando la mínima potencia y el mínimo consumo de combustible, o sea, todo mínimo. Ya, Es algo que no entiendo, o sea, ¿cómo evalúas el motor sin carga? O sea, ¿cómo se hace eso? ¿Evaluar te refieres a? O sea, para poder hallar la potencia relenti, exactamente qué se hace. No, es que en potencia relenti es en vacío, o sea, imagínate que tu motor esté prendido, le quitas todo el torque, le quitas todo. ¿Qué debería pasar con el motor? Debería, o sea, si no habría fricción, el motor debería seguir girando, ¿no? O sea, infinito, ¿no? Pero si el motor le quitas el combustible, el motor se va a detener después de un tiempo, ¿no? Ya, entonces, el modo en vacío es lo mínimo de combustible que necesitas para que el motor sobreviva o solamente funcione. Ya, a eso se refiere modo relenti. ¿Cómo le evalúas? O simplemente 0, ¿no? La potencia efectiva es 0. Ya, ahora, en modo relenti, el motor no tiene carga y RPM es mínima. Entonces, ese consumo de combustible que se está consumiendo en modo relenti, ¿hacia dónde se va dirigido? A las pérdidas mecánicas. A las pérdidas mecánicas, bueno, no todas las pérdidas mecánicas, sino también hay al calor del refrigerante y a la entalpía de gas. O sea, este potencia efectiva es hasta 0. Pero esa energía que el motor está utilizando para moverse en el relenti, no todo va a las pérdidas mecánicas, sino una parte va a las pérdidas mecánicas y lo demás va a calor del refrigerante y entalpía de gas. ¿Ya? En consecuencia, nosotros no podemos determinar las pérdidas mecánicas en modo relenti, ¿ya? Eso hay que tener un poquito claro eso, ¿ya? En modo relenti simplemente potencia efectiva 0 y la distribución de energía se va a donde calor de refrigerante, entalpía de gases y a las pérdidas. Y las pérdidas están relacionadas no solo mecánicas, sino también hay demasiadas otras pérdidas. Entonces, modo relenti no te dice solamente pérdidas mecánicas, sino también te dice otros tipos de pérdidas. Las pérdidas mecánicas dependen de la velocidad, ¿no? Sí, depende de la velocidad, depende de muchos otros. Ahorita lo vamos a ver, ¿ya? Ahora, solo adelantando, ¿por qué las pérdidas mecánicas tendrían que depender de la velocidad? Porque está conectado. Por la fricción, ¿no? La fricción por fluidos, ustedes saben, ¿no? Que la fricción es proporcional a la velocidad al cuadrado, ¿no? Ya, por ahí vamos, ¿ya? Y a ver, continuando, a plena carga el valor máximo es de 0.7 a 0.9, la eficiencia mecánica, ¿ya? El rendimiento mecánico decrece con la velocidad. ¿Ven este gráfico de acá? Esta es la eficiencia mecánica. Mientras tú le estás aumentando velocidad, ya a plena carga, cuando está mecha a plena carga, si tú le aumentas la velocidad, ¿qué pasa con la eficiencia mecánica? Disminuye. ¿Por qué disminuye? Justamente porque hay más fricción, ¿no? Además, a más velocidad el aceite también baja su lubricidad y todo eso, ¿no? Eso hace que la fricción incremente y eso hace que la eficiencia mecánica también decrezca más. No solamente por la fricción, también tiene que ver con las pérdidas de bombeo y elementos auxiliares.
¿Ya? La eficiencia indicada, si bien crece, ¿no? Aumentando la velocidad, ¿no? Se hace más eficiente el motor, la eficiencia mecánica disminuye, entonces hay un punto óptimo. ¿Cómo le decimos eso? Eficiencia efectiva. ¿Ya? A ese punto óptimo le llamamos eficiencia efectiva. La eficiencia efectiva, ¿qué es igual, chicos? ¿Recuerdan? Potencia efectiva sobre la energía que entra al motor, más el combustible por su poder calorífico inferior. Eso es la eficiencia efectiva, no es lo que nos importa. Por eso la eficiencia efectiva tiene más o menos esta curva. Ya una curva más o menos así. ¿Alguna duda de esta parte, chicos? ¿Entendible? Sí, ¿no? Creo que no hay ningún problema. Pero hay que entender bien los gráficos, ¿ya? O sea, el examen o lo que siempre se ha tomado siempre es con gráficos. Los gráficos hay que saberlos leer, nada más. No es tan difícil leer gráficos, solamente es ubicarse las coordenadas, qué dicen los costados y luego entender, ¿no? Hacia dónde va cada curva, ¿ya? Eso es saber leer un gráfico. Muy bien. Las pérdidas mecánicas, ¿ya? Parámetros indicados, ¿qué cosa es? La potencia indicada. La potencia indicada del motor, ¿en dónde se va a ir? ¿A dónde se va a irse? Ojo, esta potencia indicada ya me está dando ya las pérdidas de refrigerante, de gas de escape, todo ya está involucrado en la potencia indicada. ¿Ya? O sea, ¿a qué referimos potencia indicada? A la energía menos calor de refrigerante menos calor de gas de escape. ¿Y eso qué es? Y otros calores, otras pérdidas que están ahí, ¿no? Eso va a la potencia indicada. ¿Ya? ¿Recuerdan la clase anterior? No sé si fue creo que fue la clase anterior. No, hace 2 clases. Teníamos el ciclo ideal de un motor, ¿cierto? Y había en contraste con el ciclo real. ¿Ya? Y el ciclo real era, ¿por qué? Porque al ciclo ideal estábamos quitando ¿qué cosa? Calor de refrigerante, calor de gas de escape y alguno que otro calor o alguna energía que se está yendo, por ejemplo blow by, ¿no? Entonces, y recién te daba el diagrama indicado. No sé si se recuerdan. Ya, justamente de eso viene el diagrama indicado o la potencia indicada. ¿Ya? A esa potencia indicada nosotros le quitamos los parámetros: bombeo, fricción y elementos auxiliares. ¿Y qué nos da? Los parámetros efectivos del motor. ¿Ya? Entonces, hay que recordar esto, ¿no? Ciclo ideal. Más o menos un ciclo ideal. Un ciclo ideal va así, sube, baja, ¿no? ¿Cierto? Un ciclo ideal, ya. ¿Recuerdan que la curva al final es así? ¿Cierto? Ya. ¿A qué se debe estas pérdidas de acá? Eso se debe justamente al calor de refrigerante, entalpía de gases que se van, ¿no? Y acá habían otros que eran pequeños, ¿no? Pérdidas de blow by y todo eso. ¿Qué te queda dentro? Este diagrama que está acá, trabajo indicado. Ya lo que está dentro del lazo, ¿no? Bueno, ya acá se lazo, ¿no? Dentro del lazo, ¿qué es? Es el trabajo indicado. ¿Ya? Entonces, ese trabajo indicado ya es a la energía, a la energía del combustible, ya quitarle lo que es calor de refrigerante, entalpía de gases, todo eso. Entonces, el trabajo indicado, ¿a qué estaría haciendo referencia en nuestro universo energético? Solamente ¿a dónde? A la potencia efectiva y a las pérdidas mecánicas. Ya, estos dos de acá. Y lo demás, ¿dónde está? Lo demás está aquí, energía del motor menos potencia indicada. Energía del motor menos potencia indicada, ¿qué te da? Todo lo demás. ¿Ya? Todo lo demás aquí hace referencia a calor refrigerante, entalpía de gases y a todas las pérdidas. No a todas las pérdidas, sino solamente a todas las pérdidas sin involucrar las pérdidas mecánicas. ¿Ya? Entonces eso hay que tenerlo claro, ¿no? La potencia indicada no hace referencia a toda la energía del motor, solamente hace referencia a la energía del motor menos calor refrigerante, menos entalpía de gases y menos demás pérdidas sin considerar a las pérdidas mecánicas. ¿Ya?
Y a ese trabajo indicado, ¿no? Va a ser igual a ¿qué? Al trabajo efectivo más el trabajo de las pérdidas mecánicas, ¿ya? Este trabajo indicado que está acá hace referencia al trabajo efectivo más el trabajo de las pérdidas mecánicas. La demás energía del combustible, ¿en qué se ha ido? ¿En qué se ha ido, chicos? La demás flujo energético de combustible, El refrigerante. refrigerante, entalpía de gases y todas las demás pérdidas sin considerar las pérdidas mecánicas. ¿Ya? Eso deben tenerlo claro, ¿ya? ¿Por qué? Porque eso es mucho error se comete cuando hacen el diagrama de Sankey, nuevamente. Piensan que la potencia indicada es parte del calor del refrigerante y la entalpía de gases, cosa que eso ya es un error conceptual, ¿no? Entonces, eso tienen que tenerlo claro, porque cuando se les pide hacer el diagrama de Sankey, ya no, esto tiene que ir aparte, ¿no? Y la potencia indicada es sin considerar calor del refrigerante, entalpía de gases y las demás pérdidas sin considerar pérdidas mecánicas, ¿no? Eso, ya con eso teniendo claro, ya podemos nosotros entender lo que viene después, que los parámetros indicados los dividimos en bombeo, rozamientos, auxiliares, y de ahí que recién te salen los efectivos, ¿ya? Los efectivos. Otro comentario, la potencia potencia indicada. ¿Recuerdan que no hicimos un circuito térmico? ¿Recuerdan? Sí, recuerdan. Y una parte se iba al calor del refrigerante y la otra parte le llevamos calor neto, ¿no? Calor neto. El calor neto también hace referencia a este trabajo indicado, ¿ya? Eso también hay que tenerlo en consideración, ¿ya? El calor neto también hace referencia al trabajo indicado, ¿ya? Muy bien, regresando. Entonces, tenemos pérdidas por fricción, pérdidas de bombeo y pérdidas por accionamientos auxiliares. Pérdidas por fricción, ya lo hemos dicho, ¿a qué se hace referencia? A todo lo que tenga que ver con la fricción, rozamiento. Pérdidas de bombeo, admisión de aire y expulsión de gas de escape. Pérdidas de elementos auxiliares. ¿A qué le llamamos pérdida de elementos auxiliares? Este es tu eje cigüeñal, ¿ya? Este es tu eje cigüeñal. Del eje cigüeñal tú vas a sacar energía, ¿para qué? Para mover la bomba. Bueno, podría ser una bomba de combustible, si es que está conectado. Para mover, ¿qué cosa más? Los árboles de levas, ¿no? Para mover el alternador, para mover la bomba de refrigerante. Por ahí le quieres colocar aire acondicionado, para mover también el aire acondicionado. Todos estos elementos que están ahí, que reciben potencia del eje cigüeñal, ¿cómo lo llamamos? Elementos auxiliares. Todos los demás elementos se llaman elementos auxiliares. El turbocompresor sería un elemento auxiliar. No. ¿Ah, chicos? No. ¿Creen que el turbocompresor es un elemento auxiliar? No, pues no, porque hemos dicho que son los elementos auxiliares. Todo lo que está conectado al cigüeñal. El turbocompresor no está conectado al cigüeñal, no es un elemento auxiliar, ¿ya? Más bien la turbina te podría aumentar las pérdidas mecánicas, pero por bombeo, ¿ya? Eso puede ser, ¿no? Por bombeo te puede aumentar, ¿ya? El turbocompresor lo que va a hacer es aprovechar la energía cinética de los gases de escape para poder incrementar la presión del aire en tanque. La energía de los gases de escape mediante la turbina. Aprovecha la entalpía de los gases de escape mediante la turbina y eso mueve el compresor y el compresor aumenta el flujo de aire que ingresa al motor. Flujo del aire que ingresa al motor. Claro, eso es lo que nosotros queremos al final, tener más masa de aire en el motor. ¿Por qué comentó que la turbina genera más pérdidas en el motor? Lo que ocurre es esto, o sea, hay que hacer un análisis energético en realidad, ¿ya? Este es tu motor. Acá viene la turbina. La turbina está conectada al compresor. Y otra vez al motor. Salen los gases de escape por acá, ¿no? Salen los gases de escape, la entalpía de gases, salen los gases y acá encuentro una restricción. Esta restricción, ¿qué hace? Que le cueste más expulsar los gases de escape. Por eso las pérdidas de bombeo se pueden incrementar ya por la expulsión de gases, pero también por otro lado entra aire a presión. Entonces puede haber un punto en el cual las pérdidas de bombeo ya no sean negativas, sino sean positivas, ¿ya? Pero es que hay que hacer un balance energético. O sea, por un lado, las pérdidas de bombeo
se incrementan por el tema de la restricción en el turbo, y por otro lado, debido al compresor, puede hacer de que tengas una mayor presión que empuje al pistón. Entonces, si haces la suma y resta de ambos, te va a salir algo positivo, ¿ya? Entonces, eso es lo que lo que me estoy refiriendo. Claro, entonces hay que tener cuidado porque hay un punto en el que las pérdidas pueden ser mayores de las que tendrías antes. Bueno, aparte de eso también, bueno, tienen la ayuda del compresor, ¿no? Claro, así es. Entonces, puede haber un punto en el cual las pérdidas de bombeo no sean negativas, sino sean positivas. Ya, o sea, ¿en qué situaciones podría utilizar un turbocompresor? ¿Qué tipo de maquinaria podría...? creo que no sé si lo comenté, pero lo ideal sería que todos los motores usen turbo. Eso sería lo ideal. O sea, no te puedo decir ¿por qué hay motores que no usan turbo? Primero por el tema económico, ¿ya? Porque el turbo es un elemento más. El tema de mantenimiento también es un elemento más. Lo otro es el tema de que, por ejemplo, si es un motor de baja potencia, de muy baja potencia, no necesita un turbo. ¿Por qué? Porque el sistema de refrigeración ya no se presta para eso, ¿no? Entonces tendría que ser un sistema de refrigeración de fluido de líquido, que ya no sea por convección, sino sea por líquido refrigerante. Entonces, eso limita que todas las máquinas tengan un turbo. Pero en el fondo todas las máquinas sí deberían tener, o sea, todas las máquinas deberían tener turbo, ¿no? Si no, más que todo es un tema económico que otra cosa. Ya, no hay una limitante, así que diga, no. Ya. Y también el otro es los motores encendidos por chispa. Si bien los motores encendidos por chispa usan turbo, pero usan un turbo hasta cierto límite. No como el motor diésel. El motor diésel sí puede usar un turbo, un super turbo, ¿no? A mí un motor encendido por chispa no puede usar un turbo muy grande por el tema que hay un efecto en los motores a gasolina que se llama autoencendido. ¿Ya? Entonces, si tú le metes un turbo, ¿qué va a pasar? Vas a generar ese autoencendido, y ese autoencendido sí es dañino al motor. Eso sí podría ser una limitante en todo caso, para no todas las máquinas, ¿no? Si lo queremos verlo. Pero en sí, de modo general, todas las máquinas deben usar turbo. Deberían usar, a mi criterio. Es más, la tendencia hoy en día, ¿cuál es? Es que todos los motores sean sobrealimentados, especialmente hasta los vehículos, los que son de motos lineales, creo que no he visto. No he visto. Aunque creo que sí hay, debe haber, no creo que no haya, debe haber, pero no es común, no es algo común de ver. ¿Ya? Muy bien, chicos, entonces a eso vamos referidos. Ya espero que ya haya quedado más claro que son las pérdidas por fricción, pérdidas de bombeo y pérdidas de elementos auxiliares. ¿Podría volver a explicar ese cuadro que hizo? ¿Está acá? Sí, por tu diagrama ideal, ¿ya? Si tu energía, esa energía que entra al motor acá, lo usarías, idealmente sería esto de acá, la curva así, ¿cierto? Ese sería tu curva, ¿no? Es un ciclo ideal, pero nosotros sabemos que el ciclo ideal no existe. Entonces, ¿cómo es tu ciclo real? Tu ciclo real es así, como este acá. Una curva viene así, ¿no? Ese es tu ciclo real. Estas pérdidas de acá, por ejemplo, que se van acá, todo esto de aquí son pérdidas, ¿no? Eso sea, ¿dónde se va? Porque una gran parte se va a los gases de refrigerante. Otra parte se va a la entalpía de gases, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿no? Hay entalpía de gases que se va. Entonces, todo lo que no está acá en el indicado, todo lo que no está en el indicado, ¿a dónde se va? Refrigerante, gases de escape y todas las demás todas las demás pérdidas sin incluir las pérdidas mecánicas. A todo lo demás. ¿Ya? O sea, si lo quieres ver en ecuación sería algo así, ¿no? Trabajo indicado sería igual a ¿qué? Sería igual a, potencia indicada sería igual a la potencia de entrada, o sea, masa de combustible por su poder calorífico inferior, menos el calor del refrigerante, menos la entalpía de gases, menos todas las pérdidas, ponemos de esta manera, menos sumatoria de todas las pérdidas, sin incluir ¿qué cosa? Las pérdidas mecánicas, ¿ya? Esa sería tu ecuación en todo caso, si lo quieres ver como una ecuación. La potencia indicada sería la energía del combustible, menos el calor del refrigerante, menos la entalpía de gases, menos todas las pérdidas sin incluir las pérdidas mecánicas. Esa sería tu potencia indicada.
¿ya? Y la potencia efectiva sería igual a ¿qué? A la potencia indicada menos las pérdidas mecánicas, ¿ya? Si lo vemos en ecuación, esa sería tu ecuación, ¿ya? Y eso hay que tenerlo claro, ¿ya? Porque si no, te vas a confundir, ¿ya? Te vas a confundir. Porque si te digo, si se te da una ficha técnica y si te dice, no, dígame la potencia indicada, no le vas a estar sumando calor refrigerante, le pegas, eso ya no va, ¿no? No vale. O sea, esto hay que tenerlo claro, ¿ya? Si no, ahí tienes ya un error. Muy bien, regresando a lo que estábamos. En motores vehiculares de aspiración natural a plena carga y régimen de giro máxima potencia efectiva, las pérdidas mecánicas son 60% de fricción, 25% bombeo, 15% elemento sostenible. Eso es lo que está en rojo, es referencial a plena carga y también es referencial al tipo del motor, ¿ya? Hay motores que te pueden dar más pérdidas por fricción, otros que pueden dar menos pérdidas por fricción. Hay motores que las pérdidas de bombeo son 0, o hay motores que te dan mucha pérdida de bombeo, depende del tipo de motor, ¿ya? Pero esto es un referencial aquí a un motor de aspiración natural a plena carga y régimen de giro de máxima potencia. ¿Ya, chicos? Muy bien. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿A qué se refiere con la eficiencia efectiva? ¿Cuál es el trabajo? Potencia efectiva es la potencia potencia efectiva sobre la energía del motor, que sería más conocido por el inferior. La potencia indicada podría ser la potencia neta termodinámica. Sí, justo lo que eso les comenté, es según la literatura se dice calor neto, ¿ya? Calor neto. Es que ese calor neto al final se vuelve en trabajo, ¿ya? Ese calor neto se transforma netamente en trabajo, por eso le decimos calor neto. Entonces viene así, ¿no? El circuito térmico. Calor de los gases de combustión se divide en calor de refrigerante y calor neto. El cigüeñal repartido en árbol de levas, alternador, bomba refrigerante, aire acondicionado. ¿Cuál es el Todo lo que primero, el motor hay 3 refrigerantes. ¿Cuáles son los 3 refrigerantes? No, 3 líquidos, 3 fluidos. El refrigerante, el aceite y el combustible. Ahí ya van 3 bombas. Ya. Ahora el motor necesita moverse por la válvula de admisión, no, árbol de levas necesita, ¿no? Para abrir, cerrar y aperturar lo que es las válvulas de admisión y escape. Ya, ahí van los otros 2. Y el otro que más necesitamos, ya tenemos 3 sistemas, falta un sistema más, el eléctrico. El sistema eléctrico necesitas un alternador. Ya, esos 4. Ya, y el árbol de levas, ¿no? 5 sería. Ahora, los pistones están. Los pistones están adentro. Los pistones, claro, los pistones están adentro, pero los pistones es más bien que da trabajo al eje cigüeñal, ¿no? Ahora, a eso si tú le pones un aire acondicionado, el aire acondicionado también sería parte de un elemento auxiliar. Solamente que el aire acondicionado no es algo necesario en el motor, sino es como que un extra. Hay turbos, ojo, no, hay compresores que no usan turbos, sino son compresores que están acoplados al eje cigüeñal, ¿no? Especialmente de vehículos de competición. En ese caso, el compresor ya sería un elemento auxiliar, ¿ya? En ese caso, el compresor sí sería un elemento auxiliar. Profesor, son las fajas, ¿no? Cuando eres ¿Cómo? Son todas las fajas que hay ahí. Sí, todas las fajas, claro. Todas las fajas que salen del eje cigüeñal. Ya. Esto de acá es un esquema. Ya, esto de acá es un esquema energético. Ya. Esta es una distribución, esto es del 2010 al 2020 a más, ¿no? Hoy en día incluso se ha mejorado. Los 3 esquemas tienen el mismo trabajo. Potencia efectiva, lo que está en celeste o azul, ¿ya? De ahí tú ves acá, ¿no? Lo que está en rojo es entalpía de gases. Mira, si te das cuenta, la entalpía de gases ha disminuido a lo largo desde el 2010 al 2020. ¿Por qué ha disminuido, chicos? Por la aparición del turbo, pues, ¿no? Ahora, esa energía de gases, ¿en dónde se va? En mover la turbina. Y al mover la turbina, baja la entalpía de gases, por eso la energía de gases disminuye. ¿Ya? En el refrigerante, los refrigerantes han sido mucho mejores, ¿ya? Y también, más que el refrigerante sea mejor, ¿por qué creen que también el calor del refrigerante ha disminuido?
Porque el tamaño del motor, los motores tienden a ser más pequeños, ¿no? Entonces, mientras más pequeños son, el calor refrigerante también disminuye. Ya, entonces eso también ha ido mejorando. El intercooler, bueno, se imagina el intercooler, bueno, no hay. ¿Por qué el intercooler no cambia en el tiempo? Porque el intercooler es lo que conecta el compresor, lo que va, compresor, intercooler y motor, así va. El intercooler es para bajarle la temperatura al aire que sale del compresor. ¿Por qué el intercooler no cambia su valor? Sería la misma función hace tiempo. Claro, o sea, la idea es que tú tengas el aire más frío, ¿no? Entonces, eso no tiene nada que ver con el motor netamente dicho, sino es un calor que sí o sí se va a generar después del compresor. Ese calor lo tienes que disipar lo más que puedas. En todo caso, para que este valor de acá disminuya, tendríamos que mejorar el tema de los compresores, ¿no? Que sean compresores más con eficiencia diabática mucho más alta. Pero eso ya va a escapar al motor, ¿no? Profesor, una consulta, si es que ha mejorado la disminución de pérdida o mejor dicho la eficiencia, ¿por qué los tres, bueno, debido a la aparición de lo que usted había dicho que es el turbocompresor, ¿por qué los tres hay intercoolers? A pesar de que hay, o sea, si es que hay o no el turbocompresor o compresor nomás, se tiene que usar el intercooler sí o sí. Aquí está comparando tres motores que son sobrealimentados con intercooler. Ya, claro, si no habría intercooler no habría este gráfico. Todos los motores que tienen turbo, de alguna u otra forma tratan de tener un intercooler, sea bien por aletas, o sea bien por un sistema de refrigeración o por ventilación, lo que sea. ¿Ya? Ahora, un motor de aspiración natural no tiene intercooler. Un motor de aspiración natural es simplemente entre el aire, no hay un intercooler que digamos. Ya, además no tendría sentido que un motor de aspiración natural tenga intercooler, porque ¿cuál es lo máximo que tú puedes enfriar el aire? Temperatura ambiente. Pues el motor de aspiración natural entra a aproximadamente la temperatura ambiente. Sería como para disminuir unos cuantos grados, hacer un sistema extra solo para disminuir unos cuantos grados, los cuales no tienen mucha relevancia, ¿no? Entonces, esa sería la explicación en todo caso. Bien. ¿Por qué se necesita enfriar el aire? El aire, lo que pasa es que, ¿cuál es la idea de tu cámara de combustión? Que tengas mucha masa de aire. Si tienes mucha masa de aire, ¿qué puedes hacer? Puedes inyectar más combustible. Esa es la idea. ¿Ya? Entonces, ¿cómo logras la masa de aire? Aumentándole la presión. Si tú aumentas la presión, tienes más masa de aire. Es lógico. Pero cuando aumentas la presión, también aumenta la temperatura. Entonces, ¿cómo logras para que la masa de aire sea mucho mayor? Bajándole la temperatura. Más que todo para poder admitir más aire. Más aire, exacto. La idea de todo esto es que tengas más masa de aire por unidad de volumen. Como el volumen dentro de la cámara es constante, entonces la masa de aire va a aumentar. Y con respecto a la masa de aire, ¿va a afectar la humedad relativa del ambiente tal vez? Afecta, pero en un modo muy ligero. Es porque la masa de humedad respecto a la masa de aire es muy baja. Es más, eso tú te puedes dar cuenta en las presiones parciales, ¿no? La presión parcial del vapor, ¿cuánto es? 2 kilopascales, creo, ¿no? Ya, y la presión atmosférica, ¿cuánto es? 100. Sí. Entonces ahí te das cuenta, ¿no? O sea, afecta, pero afecta muy, muy ligero. A menos que sea un clima ya demasiado húmedo, ¿no? Donde ya haya neblina y todo. Acá. No, acá no creo, ¿no? No creo que afecte. O sea, afecta muy ligero, ¿no? Lo que es el vapor de agua. Ya no es que haya un gran cambio. Si no, tendría que haber un sistema de condensado en todo caso, pero nunca se ha visto un sistema de condensado de aire. Pero en la altura sí. En la altura es muy seco, ahí más bien no hay casi agua. No, me gustaría por la presión de aire. Ahí en la altura sí o sí necesitas un turbo. Bueno, si es maquinaria pesada, ¿no? Sí o sí el turbo, porque si no, como suplanta, tu motor no te va a dar la potencia que tú quieres. Ya hace 8. Ya hace 8. Algo así, exacto. Ya, muy bien. Regresando al tema. El calor que se va al ambiente, también no hay cambios, ¿no? El calor que se va al ambiente es calor por las paredes. En realidad esto debería disminuir, ¿no? Debería haber disminuido un poco al menos. Porque si los motores son más pequeños, el calor que se va al ambiente también disminuye. Pérdidas por fricción, lo que está en gris,
no hay mucho cambio. Pérdidas de bombeo, sí, vamos a ver, pérdidas de bombeo ha aumentado ligeramente, ¿no? Lo que está en negro, no, 3.8, no, ha bajado, ha disminuido las pérdidas de bombeo. ¿Por qué disminuye las pérdidas de bombeo? Es por el sistema de BBT. Ya, eso es lo que, si tu motor tiene un sistema de BBT, el sistema de las pérdidas de bombeo también van a disminuir. Es admisión de aire y expulsión de gas de escape. Para admitir el aire necesitas succionar, para expulsar los gases necesitas empujar. Muy bien, este de acá es un diagrama muy conocido, se llama el diagrama de Strybeck. ¿Ya? El diagrama de Strybeck que habla, esto tiene que ver con las pérdidas de fricción. ¿Ya? A ver, vamos a revisar, vamos a entrar a vamos a hablar de las pérdidas de fricción. ¿Qué son las pérdidas por fricción? Es cuando hay rozamiento entre dos elementos, ¿no? A eso le decimos pérdidas por fricción. Si lo vemos analíticamente sería algo así, ¿no? Tú tienes un elemento acá, una pared, y la otra pared viene acá, ¿no? Esta pared está moviéndose hacia este lado y esta hacia otro lado. Entonces, ¿qué pasa con estas hendiduras? Comienzan a concatenar y eso genera fricción. ¿Ya? Lo ideal es generar una película lo mayormente holgada como para que esa pérdida por fricción sea lo más bajo posible. A eso se le llama pérdida por fricción, pero a veces esa película que se genera acá, o sea, por el aceite, el lubricante, no es tan holgada. Entonces, ¿qué pasa? Hay mucha más fricción y eso aumenta que las pérdidas por fricción aumenten también. ¿Ya? A veces es inevitable eso, y muchas veces es inevitable. Acá en el diagrama de Strybeck lo vas a dividir en tres partes, ¿no? Lubricación límite, lubricación mixta y lubricación hidrodinámica. Lo que está en el eje Y se llama coeficiente de fricción y lo que está en el eje X es el parámetro de Hertz, ¿no? Que está en función de la viscosidad, velocidad y carga. Y este diagrama de Strybeck nos sirve para distribuir los elementos mecánicos del motor. ¿Ya? ¿Dónde sería lo ideal? ¿Dónde deberían trabajar los elementos mecánicos? ¿Cuál sería lo ideal, chicos? Que estén en la zona lubricación hidrodinámica. Eso sería lo ideal. Y ahí es donde nosotros deberíamos aspirar que todos los elementos trabajen. Pero hay elementos los cuales sí o sí no van a trabajar acá, sino trabajan ¿dónde? En la lubricación límite. ¿Ya? Ahora, un elemento que sí trabaja en la lubricación límite normalmente son los árboles de levas. Las levas depende del sistema, ahorita lo vamos a ver, ¿ya? Pero la mayoría de elementos trabajan en lubricación mixta, o sea, en ciertos momentos de funcionamiento son lubricación límite, o sea, alta fricción, y en ciertos momentos es baja fricción, lubricación hidrodinámica. ¿Ya? Entonces, fuerza de fricción es igual a la fuerza normal por el coeficiente de fricción. Entonces, si el coeficiente de fricción incrementa a una fuerza normal, ¿qué significa? Que la fuerza de fricción aumenta. La fuerza de fricción se traduce en pérdidas de fricción. ¿Ya? Los cojinetes, variación de cargas a lo largo del ciclo, las deformaciones aumentan, la fricción de 20 a 30% de las pérdidas se van en los cojinetes. En los segmentos anillos, crear una película de aceite, funcionamiento crítico, punto muerto superior, punto muerto inferior. Segmentos de compresión, del 50 a 70% de pérdidas se van en los anillos. En el pistón, cojinetes oscilantes, poco desgastantes, falta otros. Retomando un poco, lo que dice acá, segmentos de anillos, ¿de cuánto a cuánto va? Del 50 al 70%. ¿Cuánto las pérdidas mecánicas o debido a la fricción en los anillos sería bajo? ¿Cuánto creen? ¿Cuándo está? A relativo a muy bajas cargas, ¿no? Cuando estás trabajando a potencias altas, ¿qué va a pasar con la fricción en los anillos? Va a aumentar. ¿Pero por qué creen que aumenta? Porque hay más presión y eso hace de que haya más fricción. Simplemente es eso. ¿Ya? A mayor potencia aumenta. Por eso hay de un 50, 70%. Es un aproximado, ¿no? Y en los cojinetes, si estamos ralentí, no hay mucho trabajo, no hay mucha fuerza que le estés dando a las uniones entre vía y la manivela, ¿no? Entonces, si hay mucha potencia, le estás dando más trabajo, la fuerza que conecta la biela con la manivela se hace más pronunciada. Eso hace que también a altas potencias los cojinetes se aumenten, ¿no? Y ahí vamos, ¿no? 20, 30, 50, 70. Y otros, distribución, ¿no? Del 10 al 20, ¿no? De las pérdidas. Ahora, ¿qué les comenté? Que las levas, ¿no? Las levas serían fricción pura, ¿no? Porque tú tienes el buzo
al buzo la leva lo empuja y eso es fricción pura, ¿no? ¿Eso cuál sería? Lubricación límite todo el momento, ¿ya? Hay marcas de motores que han tratado de disminuir eso. ¿Y qué han hecho? Han generado esto de acá, ¿no? Esto es un balancín. Aquí está la leva. Cuando la leva gira, mueve este pequeño rodamiento y ya abriste la válvula, ¿no? Abres y cierras la válvula, pero con este rodamiento y este balancín. Esto parece algo simple, pero esta tecnología hace de que las pérdidas por fricción de las levas que están acá en la zona límite disminuyen, ¿ya? ¿Cuánto podría disminuir esto? Muy poco porcentaje, de repente un 0.5% de toda tu energía, pero ese 0.5% lo multiplicas por muchos, por algo muy grande, y ese algo muy grande por muchos otros elementos, ahí sí notas la diferencia, ¿no? Pero si por ejemplo si es un motor pequeño, no vas a ver casi la diferencia. Ya, va a depender mucho de la aplicación y cómo tú lo quieras sustentar. ¿Ya? Pero bueno, esta es una técnica para disminuir lo que es las pérdidas por fricción, ¿ya? Entonces, en este caso, las levas ya no estarían en el límite, sino ¿dónde estarían? Hidrodinámica, ya bajan a la hidrodinámica. Bien, ¿qué eres, chicos? 10 y 20, profe. 10 y 20. Hacemos un break, ¿ya? 10 y 20. Un break para entrar a eso.